Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. ¿Qué tal, amigos y amigas que nos escuchan? Esta es una nueva edición de Relatos de la Resistencia No Violenta. Mi nombre es Carlos Flores. Hoy vamos a conversar sobre el porte de armas en Brasil y qué estrategias o campañas de resistencia civil no violenta aparecieron para poder transformar esa realidad. Nuestro invitado, Thiago Rodrigues, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro, Brasil. Este podcast cuenta con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Comenzamos. Establecimos comunicación con Thiago vía Zoom. Thiago, gracias por estar con nosotros y nosotras en este podcast. ¿Puedes por favor ponernos un contexto sobre el porte de armas en Brasil? Sobre todo teniendo en cuenta que hace poco hubo un gobierno con características nítidamente autoritarios como el de Jair Bolsonaro. Claro, por supuesto. Bueno, creo que es muy importante que quede muy claro que Brasil es un país muy violento, ¿no? Hay todo un estereotipo internacional y que, claro, parte importante de la responsabilidad es nuestra, de Brasil y de los gobiernos de Brasil desde hace muchas décadas, de transmitir una idea de un país muy alegre, ¿no? Un país de baile y fútbol. Sin embargo, Brasil es, con datos recientes de Naciones Unidas, de 22, por ejemplo, Brasil es el país del mundo con el número absoluto de muertes violentas más grande del mundo. O sea, Brasil tiene el número de 40.000, alrededor de 40.000 personas fueron muertas el año pasado, un número expresivo de feminicidios también en ese número, ¿no? Entonces, la violencia contra la mujer es increíblemente alta en Brasil. Y este panorama, claro que no es una creación de los últimos 4 años del gobierno de Jair Bolsonaro. Sin embargo, la actitud del gobierno Bolsonaro hacia el control de armas de fuego en Brasil fue muy particular. O sea, fue una actitud de favorecer los medios para que la gente común y corriente pudiese acceder a armas de fuego, tanto las livianas como armas pesadas, como fusiles, por ejemplo. Entonces, en su gobierno, que empezó en 19 y terminó ahora en 1 de enero de 23, Bolsonaro firmó más de 40 decretos para facilitar muchas etapas del proceso de importación, fabricación de armas y munición en Brasil, y también de facilitación para la creación de clubes de atiradores y de cazadores que crecieron muchísimo en su gobierno, ¿no? Entonces había un número de clubes oficiales que era ya expresivo antes de su gobierno, pero se registra que de más o menos 290 antes pasó casi a 400 clubes en 2022, o sea, un crecimiento muy importante de esos clubes. Entonces, hay alrededor del gobierno Bolsonaro una apología del uso de la violencia como una forma de solución de problemas y sobre todo la violencia armada, importando, y esto es curioso, importando un discurso que no tiene nada que ver con la tradición social histórica de Brasil y que fue importado desde los Estados Unidos, que es el discurso de
del porte de armas como un derecho individual para la defensa personal. Esto no tiene raíces en la forma como la ciudadanía brasileña se relaciona con las armas de fuego. Eso tiene que ver con la historia de Estados Unidos y todos sabemos bien los resultados que implica esto. Pero el gobierno Bolsonaro y la ideología que manejó era muy influenciada por muchos elementos de, de la moralidad armamentista estadounidense. Y esto, claro, se comunicó con una parte, que es una parte de su electorado, de sus apoyadores, que tenía muy claro, tenía muy presente el tema del control, que el control de armas habría que ser terminado o muy cambiado para facilitar la posesión de armas. Entonces, solo para dar algunos números, por ejemplo, antes de los decretos de Bolsonaro, hasta 18, había una limitación para las personas que estaban registradas y habilitadas por las autoridades para poseer arma de fuego, hasta 16 armas, ¿no? Y 8 de estas podían ser armas más fuertes, digamos, más grandes, ¿no? De calibre más grande. Después, este número cambió muchísimo, salió de 16 para 30, y el control de todo el aparato, digamos, de registración y de fiscalización de estos clubes pasó al ejército brasileño. Y nosotros sabemos muy bien, ¿no?, de la relación muy cercana, muy íntima de Bolsonaro, que es un exmilitar, con los militares, el apoyo de los militares y toda la construcción de un discurso muy militarista que constituye el dicho bolsonarismo. Entonces, creo que es un contexto importante, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado y creo, Carlos, que eso ya dibuja un panorama en donde se discute el tema de la circulación cada vez más amplia de armas de fuego, sobre todo de las armas livianas, las armas pequeñas, ¿no?, que son muy numerosas en Brasil y que tienen una circulación bastante expresiva, y es importante también subrayar de fabricación nacional, ¿no? La gente en general no sabe, pero la fábrica de armas livianas más grande del mundo es una empresa brasileña llamada Taurus, que tiene ya es ese año, el año pasado, ese año, la más importante de armas de pistolas, por ejemplo, y revólveres del mundo. 80% de la producción exportada hacia Estados Unidos. Y sin embargo, en Brasil hay datos también de la policía que 80% de las armas que son descomisadas en Brasil, en media, son de fabricación nacional. O sea, no son traficadas al exterior, no son armas fabricadas en otros países, son fabricadas en territorio brasileño y que de algún modo llegan por vía, empezando su camino por vía legal y después desviada hacia el crimen organizado o en manos de personas autorizadas a poseer armas, están ahí circulando en el territorio nacional. Ahora, Thiago, en este escenario que has descrito, ¿has identificado estrategias y campañas no violentas que hayan emergido contra el porte de armas? Bien. Hay una movilización significativa de la sociedad civil, principalmente desde los 90s, y que ha resultado en conquistas importantes. Una de esas conquistas fue el Estatuto sobre Armas de 2003, que fue una de las primeras importantes leyes aprobadas en el gobierno Lula, cuando Lula llegó al poder por primera vez, ¿no? Fue en comienzos de su gobierno, que empezó en 2003. Claro que esto fue resultado
de una movilización social grande y que yo comentaba que, bueno, mencioné que había empezado antes, en los 90, porque eh, entre finales de los años 80 y comienzos de la década siguiente, eh, los números, los datos sobre violencia urbana, sobre todo, crecieron mucho, pero también en el campo. Esa historia de Brasil como un país sumamente violento empieza ahí, ¿no? Una violencia sistémica instalada que resultado de fue resultado de muchas cosas, ¿no? Primero, un crecimiento enorme de los grandes centros urbanos, un crecimiento descontrolado, provocado por dos cosas: el crecimiento industrial, económico en algunos polos, como Río de Janeiro, São Paulo, pero acompañada de una crisis económica muy fuerte, de hiperinflación entre los 80, que ha impulsado un éxodo hacia los grandes centros de una población que no tenía ninguna oportunidad de sobrevivencia en las zonas interioranas de Brasil. Y esto ha empeorado mucho, ha agravado la situación de ocupación desordenada del territorio, de desigualdad social y crecimiento de grupos armados ilegales que fueron ocupando espacios dejados por la autoridad estatal. Entonces, una crisis enorme que fue aún más profundizada con la entrada en los 90 de la ideología neoliberal, ¿no?, que ha debilitado un Estado que ya era débil, ¿no?, y todas las respuestas hacia la ciudadanía quedaron muy abajo de los niveles de necesidad que se esperaba o que se demandaba del Estado. En ese momento, entonces, hubo desde la sociedad civil una movilización importante, resultando de algunas experiencias que fueron muy traumáticas. Entonces, experiencias de violencia. Comienzos de los 90 hubo una oleada de secuestros en Brasil, de grandes secuestros, a veces grandes empresarios, pero también gente de clase media, ¿no? O sea, muchos grupos ilegales actuando y mucha violencia común, ¿no? Violencia de menudeo, ¿no?, así, en la calle, y esto ha generado una reacción de doble hilo. Por un lado, una reacción ultraconservadora, ¿no?, que demandaba políticas de mano dura, excepcionales, como si eso fuese una solución para el problema de la violencia. Y eso ha generado algunas cosas. Leyes específicas, por ejemplo, que han establecido condenas muy severas, muy fuertes para crímenes como secuestro, como tráfico de drogas, ¿no?, y otros parecidos con homicidios, ¿no? Y del otro lado, un movimiento desde la sociedad civil también, grupos que aparecen, que se organizan, algunos más rápidamente que otros, para demandar soluciones nuevas, o sea, soluciones no represivas hacia los problemas de seguridad. Y de este escenario, desde 92, 93, mediados de la década de los 90, surgieron grupos que después se convirtieron en instituciones, en organizaciones no gubernamentales, importantes generadoras de investigación y datos sobre la violencia en Brasil y sobre armas y otros elementos, como por ejemplo acá en Río, el Instituto Viva Río, en São Paulo, el Instituto Soy de la Paz, y otros grupos, algunos más recientes, como Instituto Igarapé, etcétera, que reciben financiación
distintas fuentes, ¿no? Algunas fuentes extranjeras, a veces del Estado brasileño también, del gobierno federal, que algunas investigaciones son financiadas también por el poder público, pero que tienen como, digamos así, como objetivo generar datos y influir de alguna manera en la política, en la producción de políticas públicas sobre armas. Claro que la sociedad civil no es solo una sociedad civil, no es solo sociedad civil progresista, ¿no? La sociedad civil también tiene organizaciones conservadoras, ¿no? O francamente reaccionarias, que también hace parte de la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil brasileña también tiene sus representantes que defienden, ¿no? Las armas, el derecho a poseer armas y el derecho a flexibilizar el control sobre armas y todo. Entonces, esto ha generado una situación, una correlación de fuerzas muy compleja en Brasil en los últimos años, y esto está ahí y se reflejó en el gobierno Bolsonaro y ahora también, porque de nuevo una de las primeras medidas del gobierno Lula, ahora que llega por tercera vez a la presidencia, fue intervenir sobre los 40 decretos de Bolsonaro, y la mayoría de esos decretos ya fueron de alguna manera superados o inviabilizados por otros decretos de Lula. O sea, intentando volver a niveles de control anteriores al gobierno Bolsonaro, o incluso en avanzar en algunos puntos que no quedaban muy claros desde la ley sobre desarmamiento de 2003, ¿no? Entonces, eso es un poco el panorama, pero también hay otros grupos, que son grupos de una sociedad civil de raíz más popular, que son menos organizados en temas financieros, o sea, tienen menos destaque, son menos influentes en la política institucional. Sin embargo, tienen un origen distinto, que son grupos formados sobre todo por mujeres, son grupos de madres, que como en otras partes del mundo y en América Latina sobre todo, eso es una constante, ¿no? Son las madres que se organizan para defender a sus hijos y hijas de la violencia del Estado o de otras fuentes de violencia. Estos grupos también surgen con fuerza en los 90. Son grupos como las Madres de Icaraí, las Madres de Manguinhos. Los nombres son nombres de comunidades pobres en Río de Janeiro, en otras ciudades grandes de Brasil. Son asociaciones que muchas veces no duran mucho tiempo porque no tienen apoyo financiero, no son formadas por grandes expertos o expertas, no tienen el apoyo de instituciones internacionales, no tienen representación en encuentros de Naciones Unidas o de la OEA. Sin embargo, son grupos muy cercanos a la ciudadanía más pobre y que están en los lugares donde esta violencia cotidiana es enorme, que sobre todo en las comunidades pobres de Brasil, ¿no? Entonces, creo que es importante decir que el movimiento que hay en la sociedad civil de Brasil es plural, ¿no? Hay desde los grupos de sociedad civil progresistas por control de armas, los favorables a la posesión de armas, hay también los grupos de la sociedad civil, que son los grupos menos apoyados y quizá menos conocidos, incluso a nivel nacional, pero que sin embargo no cesan de aparecer, porque son grupos de las comunidades mismas afectadas por la violencia cotidiana, que, Carlos, es una violencia que tiene varias fuentes. Los verdugos son muchos. No es solo la policía, es también el fuego cruzado que hay entre policía, grupos armados ilegales paramilitares, grupos del crimen organizado. Bueno, hay una pluralidad, el abanico es muy grande de actores violentos, y quien está es atingido o atingida en este fuego cruzado es la ciudadanía más común y corriente, y ahí también hay una vitalidad en términos de reacción, ¿no? Y de organización.
aunque menos impactantes quizás por no tener el mismo nivel de diálogo con el gobierno federal o con las grandes instituciones internacionales que lidian con el tema. Finalmente, Thiago, de los grupos que has identificado, ¿cómo evaluarías su desempeño en términos de resultados, de objetivos alcanzados? ¿Crees que lograron revertir alguna situación? ¿Cómo podrías evaluar el comportamiento de estos grupos que buscan modificar este ambiente adverso? La ley que yo mencioné, que ahora completa 20 años, y esto es un tema porque que seguramente reanudará la discusión, sobre todo por el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, las 2 décadas de la ley por el desarmamiento es una ocasión importante para esa reflexión que plantea, ¿no? Porque una ley es siempre una formulación que nace a partir de disputas políticas complejas, ¿no? Entonces son muchos grupos incidiendo sobre un tema y, por supuesto, en un ambiente mínimamente democrático, como el de Brasil. Digo mínimamente porque es así, las influencias suelen ser más grandes, ¿no? Entonces hay más grupos interviniendo en el debate. Entonces, a nivel institucional, eso fue reflejado por, de un lado, los grupos progresistas que ya venían organizados desde el final del siglo pasado, y también el lobby, ¿no? de las armas, ¿no? El lobby del armamento, que es fuerte porque tiene una participación grande del capital, como la industria de armas de Brasil, ¿no? Taurus es una de ellas, y es mencionable, vale la pena mencionarla, porque tiene una posición internacional importante, la más grande empresa de armas livianas del mundo. Bueno, eso no es una cosa importantísima. Pero no es la única, hay toda una industria, ¿no? de armas, sobre todo de armas livianas, que es muy importante en Brasil y que tiene un mercado interno. Brasil tiene una cosa que a veces otros países de América Latina enfrentan de una u otra manera, que es un mercado interno enorme. Entonces, hay una historia toda que muchas veces está un poco cerrada en sí misma, porque parte de los fenómenos tiene que ver con un mercado interno enorme. Entonces, hay acá un mercado legal y ilegal enormes para armas, ¿no? Entonces, esto genera una fuerza para ese lobby tremenda, y ese lobby estaba presente y sigue presente, e incluso tiene un nombre, un apodo, que es la bancada de la bala, ¿no? Que es la bancada de la bala, el apodo completo es la bancada BBB, que es de la bala, de las balas, de la Biblia y de los bueyes, ¿no? Porque es el agronegocio del ganado, la ganadería, el lobby de las iglesias neopentecostales, las evangélicas, y de las armas. O sea, la bancada BBB era y sigue siendo la fuerza del bolsonarismo, ¿no? Entonces, y tiene raíces sociales, políticas y económicas muy fuertes. Esto ha resultado en una ley en 2003 que tenía problemas, pero fue un avance increíble comparado con la historia del control de armas en Brasil. ¿Por qué? Porque presuponía no apenas el control de armas, pero una campaña por el desarmamiento. O sea, una campaña para sacar armas de la sociedad civil, sacar armas del cotidiano de la vida brasileña. Entonces, eso es importante. Y yo creo que quizás esta haya sido la más grande victoria a nivel de las ideas. Porque la campaña por el desarmamiento y lo que siguió desde entonces ha planteado el problema de una manera inédita. Nunca el problema había sido planteado de una manera tan clara. O sea, una necesidad no solamente de leyes para controlar las armas, sin embargo, una campaña para disminuir el número de armas en manos de brasileños.
Y es claro que esto es muy complicado. En términos concretos, en términos materiales, los desafíos son muchos. ¿Por qué? Porque desde de los lobbies y de la fuerza, de la influencia, de la industria y de los grupos que defienden como parte de su agenda política el tema del armamento, ¿no? Que ya existía en Brasil, esto se ha empoderado muchísimo en los últimos años y la llegada del bolsonarismo es un ejemplo de esto. O sea, como empecé, ¿no? Nuestra conversación comentando que Bolsonaro no fue el creador de esas cosas. Bolsonaro es un síntoma, ¿no? De una sociedad civil que una parte sustancial, ¿no? Casi mitad de la sociedad brasileña, demandaba, clamaba, quería y quiere soluciones por ese lado. Entonces, cualquier avance es complicado porque es un juego, es una pelea muy equilibrada, pero yo creo que de una manera u otra hay elementos concretos porque la campaña de desarmamiento desde hace 20 años logró sacar de la sociedad civil un número de armas importante y es posible que ahora se plantee una otra oleada de otras campañas, ¿no? Porque hay una sensibilidad. Entonces, todo no está, digamos, no está perdida la idea porque una encuesta de 2020, o sea, ya era el gobierno Bolsonaro, es interesante. Dice que el 73% de los brasileños están contra la flexibilización del porte de armas. El 73%. El 61% es contra la facilitación para que alguien pueda poseer armas en casa. Y el 93% es contra la cacería. Entonces, incluso para el uso, entre comillas, deportivo de cacería, también están en contra. O sea, hay una sensibilidad que no es totalmente una sensibilidad pro-armamentista en Brasil. Yo creo que hay el hecho de que las cosas no son tan claras o tan oscuras, porque hay espacio para el crecimiento, sobre todo por esa sensibilización de la violencia cotidiana que ha alcanzado niveles de saturación, ¿no? Y que no es simplemente la violencia organizada, es la violencia también, entre comillas, desorganizada, la violencia de la vida cotidiana que ha generado una situación de sobrecarga emocional muy fuerte en Brasil. La pandemia, claro, ha empeorado esto, como en todos lados, ¿no? Ha impulsado los temas todos de salud mental. Entonces, hoy la gente con niveles de estrés y de violencia acumulada y saturada enormes y con armas circulando, ¿no? Ha aumentado mucho la violencia política también, ¿no? Por la polarización política. Entonces, la discusión política, que antes era una discusión, bueno, sin muchas consecuencias, ha degenerado muchas veces en peleas con arma de fuego y cosas que no solían pasar en Brasil. Entonces, yo creo que esta situación, Carlos, me parece una situación propicia para que el tema vuelva a la agenda pública y desde la ciudadanía, ahora encontrando algunos ecos más fáciles, claro, en el gobierno federal, porque el tema de control de armas es un tema federal, ¿no? Del control del gobierno federal, no de las unidades de la federación. Creo que hay una posibilidad. Sin embargo, el poder de la bancada BBB sigue muy fuerte en el actual Congreso Nacional, que aunque Lula haya ganado las elecciones para presidencia, el poder legislativo sigue muy dividido y muy con una gran presencia aún de los grupos más conservadores y que tienen la agenda de armas como una de sus principales agendas políticas.
Gracias, Thiago, por darnos este importante alcance sobre el porte de armas en Brasil y el despliegue de estrategias y campañas no violentas para frenar o revertir esta situación. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que este podcast contó con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.